A continuación se presenta el diseño del circuito correspondiente a la práctica 4, el cual es un circuito multietapa conformado por dos amplificadores OP-Amp inversores conectados en cascada. Este circuito se diseñó para obtener una ganancia de voltaje igual a 4, es decir, que la señal de salida va a ser 4 veces la señal de entrada. De esta manera, en la primera etapa del circuito se va a amplificar y se va a invertir la señal desfasándola 180 grados y luego se vuelve a invertir de manera que quede en fase con la señal de entrada. Esto lo corroboramos en el osciloscopio y podemos observar que la señal azul va a ser a la señal de salida del primer OP-Amp y esta se está desfasando 180 grados y tiene una amplitud pico de 4 voltios. Luego se encuentra la señal morada, que es la señal de salida final del circuito, que también tiene 4 voltios pico, y esta sí se encuentra en fase con la señal de mensaje. En este caso la señal de mensaje tiene 1 voltio pico, por lo que podemos ver cómo se comprueba el análisis teórico realizado, ya que la ganancia de voltaje era aproximadamente de 4. Por otro lado, tenemos el diagrama de Bode de este circuito, el cual nos va a permitir analizar el comportamiento de la ganancia y la fase en función de la frecuencia. La curva verde va a representar la ganancia, representar decibelios, y la curva roja va a representar la fase, generalmente medida en grados. Como vemos, generalmente la curva verde se mantiene constante entre un rango de frecuencias de 10 a 50 kHz, donde mantiene una ganancia de aproximadamente 10 decibelios y empieza a decaer luego de 50 kHz. Por otro lado, tenemos la fase, que es la curva roja, como ya dije anteriormente, y observamos que esto va a tener un pequeño desfasamiento en pequeñas frecuencias, por lo tanto, y se mantiene constante aproximadamente de 20 a 2 kHz. Sin embargo, nosotros podemos seguir trabajando con estas frecuencias, donde el desfasamiento se va a notar sobre todo cuando empieza a ser negativa, es decir, cuando las frecuencias son mayores a 20 kHz. Pero es recomendable que trabajemos en las zonas que involucran una ganancia y fase constante dentro de estas curvas, es decir, de 20 a los aproximadamente 10 kHz, incluso un poco más. Esto lo podemos corroborar si, por ejemplo, nos salimos de ese ancho de banda, le damos a la señal de entrada unos 30 kHz y simulamos. Podemos observar la señal morada. Esta a pesar de que va a tener una amplificación, porque dice que aquí tenemos un voltaje de 5 voltios pico, la señal va a estar atenuada, es decir, se ve triangular y va a estar desfasada, como podemos observar. Entonces es muy importante que trabajemos dentro de este rango que mencionamos anteriormente.